Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 4. El origen del juicio condenatorio. La vida y las palabras de Jesús nos revelan la gloriosa luz de cómo es realmente Dios Padre. Cuando Jesús dijo que ni Él ni su Padre juzgan o condenan a nadie, la pregunta inmediata que se debe plantear es: si no condenan a ninguna persona, entonces, ¿por qué el mundo está lleno de juicio y condenación? ¿Por qué la gente juzga tanto a los demás? ¿Y dónde empezó todo esto? Cuando Dios se acercó a Adán y Eva en el jardín del Edén, después que habían comido del fruto, ellos corrieron y se escondieron de él con miedo. Tenían temor del juicio y de la potencial condena de Dios por acciones que sabían que no eran buenas. Cuando se les preguntó sobre lo que habían hecho, Adán respondió en Génesis 3:12 de la siguiente manera: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán juzgó que Dios tenía la culpa por producir una mujer que lo tentó a ir en la dirección incorrecta. Es evidente que Adán atribuyó la culpa a Dios de sus acciones. Adán razonó que Dios había venido a poner fin a su vida como castigo por la acción que había cometido. ¿No había dicho Dios que el día que comieran del fruto morirían? Sabemos que Adán temía a la muerte por el siguiente texto que encontramos en Hebreos 2:14-15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como seres humanos, tememos por naturaleza la muerte. Esto es parte de nuestra herencia de Adán. Adán razonó que Dios quería matarlo por fracasar a seguir sus instrucciones. Adán juzgó a Dios como responsable del problema y por lo tanto inculpó a Dios de ser digno de pagar la pena de muerte por el error que se cometió. No dijo esto directamente, pero la Biblia nos señala que lo que sucedió desde el principio. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. ¿Podemos estar seguros de que Adán realmente se sintió así sobre Dios y su Hijo? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Cuando Adán transgredió el mandato de Dios, cayó en pecado. Su mente entró en guerra con Dios. Ya no deseaba obedecer la ley de Dios. Su mente estaba llena de acusación y condenación hacia Dios. Esto se debe a que había elegido a Satanás como su maestro y por lo tanto comenzó a pensar como Satanás. ¿Qué pensó Satanás desde el principio? Escucha lo que les dice Jesús a los líderes judíos que intentaban matarlo, en Juan 8:14. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás deseaba asesinar al Hijo de Dios desde el principio. Deseaba tomar el lugar de Cristo y ser igual a Dios, tal como vemos en Isaías 14:12-14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré,
y seré semejante al Altísimo. En las palabras y acciones de los líderes judíos vemos manifestado el espíritu de Satanás hacia Jesús. En su odio y deseo de asesinar al Hijo de Dios, vemos los deseos de Satanás, quien deseaba asesinar al Hijo de Dios desde el principio y ocupar su lugar como igual al Padre, el más alto. Es Satanás quien originó el espíritu de acusación y condenación. La Biblia lo llama el acusador de los hermanos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, 9 al 10. El espíritu del acusador entró en el corazón de Adán, y él juzgó, acusó y condenó al Hijo de Dios por haber creado a Eva como su tentadora. Es a través de Adán que el espíritu de juicio y condenación vino al mundo. Adán no le pidió a Dios que lo perdonara. Adán no pensó que su pecado pudiera ser perdonado. A diferencia de Noé, hasta este punto, Adán no encontró gracia a los ojos de Dios. Adán estaba lleno de acusación e incredulidad, el espíritu de Satanás, en lugar de arrepentimiento y fe, que es el espíritu de Cristo. El apóstol Pablo expresa esta profunda verdad en este versículo, que encontramos en Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Necesitamos examinar el versículo con cuidado, porque muchos ven este versículo como Dios condenando a Adán. Aquí hay un comentario famoso de Albert Barth's Commentary, comentando a Génesis 2:17 y Génesis 3:17 al 19. El juicio, la sentencia, el castigo declarado. La palabra expresa propiamente la sentencia dictada por un juez. Aquí se refiere a la sentencia que Dios dictó como juez sobre Adán por el único delito, implicándolo a él mismo y a su posteridad en la ruina. Varias versiones de la Biblia parecen apoyar la idea de que Dios está condenando a Adán. Veamos aquí una traducción. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocente a los pecadores, aunque no lo merezcan. Esta es la traducción de Lengua Actual. Aquí otra traducción. Nueva Versión Internacional. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Estas traducciones indican que la ofensa de Adán provocó la condenación de Dios sobre él. Sin embargo, recordamos que Jesús nos dijo que el Padre no condena a nadie en Juan 5:22. Así que esto no puede ser cierto. Considere la traducción literal de Jung. Y no como por medio de uno que pecó es el don gratuito, porque el juicio en verdad es de uno para condenación, pero el don es de muchas ofensas para una declaración de justo. Romanos 5:16. Ahora, notamos en esta traducción que el juicio es de uno para condenación. La palabra griega aquí traducida es ej, que significa una preposición primaria que denota origen, el punto donde procede el movimiento o la acción, desde o hacia afuera.
Esto manifiesta que el juicio vino de uno, Adán, para condenación. Adán es el punto de origen humano de juicio y condenación. Cristo se contrasta a esto al ofrecer un regalo gratuito de su justicia a cambio de muchas ofensas. Cristo es lo opuesto a Adán. Cristo da gratuitamente gracia y justicia, mientras que Adán da juicio y condenación. La mayor parte del mundo cristiano ha perdido por completo el significado de este versículo. Anteriormente, en el capítulo 5 de Romanos, vemos que surge este mismo problema respecto a quién está condenando. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. ¿De qué ira nos salvamos? Veamos algunas versiones. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Romanos 5:9, versión NIV. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Romanos 5:9, versión LBLA. Las palabras de Dios son suministradas por el traductor de la LBLA y lo reconoce con cursiva, pero la NBI y otras traducciones se expresa simplemente como la ira de Dios. El griego no contiene la palabra Dios en absoluto. Si la ira de Dios se refiere al verso 9, entonces confunde el significado del versículo 8, donde Dios está demostrando su amor hacia nosotros. ¿Se puede demostrar amor e ira a alguien al mismo tiempo? ¿Se puede desear salvar y matar a alguien al mismo tiempo? La versión Reina Valera en sus diferentes ediciones lo traducen correctamente. Estas versiones simplemente dicen que seremos salvados de la ira. ¿De qué ira somos salvados? El versículo 10 nos dice que nosotros éramos los enemigos de Dios. El ya mencionado texto de Romanos 5:16 y 7 versos más adelante nos dice que la condenación vino de Adán. Por lo tanto, somos salvados de la condenación que heredamos de Adán a través de Cristo. En este contexto, el famoso texto de Romanos 8:1 tiene mucho más sentido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No puede haber condenación cuando estás lleno del Espíritu de Cristo, porque Cristo no condena. Cuando tengas su Espíritu, entonces no condenarás. Esto es lo que Jesús nos enseñó en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. La mayoría de la gente cree que la razón por la que no somos condenados cuando estamos en Cristo es porque Jesús nos protege de la condenación de Dios. Este es un pensamiento terrible sobre qué es Dios, y es falso porque Jesús nos dijo que el Padre no juzga ni condena a nadie. Cuando estamos en Cristo, el espíritu de condenación nos abandona y es reemplazado por el espíritu del Padre y su Hijo. Este es un espíritu que no condena a los demás y por lo tanto dejamos de condenar a los demás. Puedes observar que fue Adán quien juzgó y condenó al Hijo de Dios desde el comienzo, y debido a que la condenación precede al asesinato, el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Cuando imaginamos que Romanos 5:16 está diciendo que Dios estaba juzgando y condenando a Adán, mostramos que pensamos tal como lo hizo Adán. Imaginamos a Dios como el que condena cuando en realidad somos nosotros. Proyectamos nuestros pensamientos en Dios y lo imaginamos como nosotros mismos. Leemos en Salmos 50:21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú.